10:13 de la mañana, acá Monumental, la radio de Costa Rica, en este espacio de 120 minutos. Ayer desarrollábamos el tema, la conversación con Alexander Robinson, luego de que extraoficialmente la prensa libre había dado a conocer el martes por la tarde un comunicado, una nota relacionando a Alexander Robinson y también a Manfred Russell, los ticos que juegan con el Antigua de Guatemala, el actual campeón de este país. Y ya ayer Andrei Joseph Harrick, de manera oficial, se da a conocer que Manfred Russell y Alexander Robinson sí están implicados con esta situación. Se les hicieron algunas pruebas doping en la final anterior a jugadores de la Antigua, entre ellos Manfred Russell y Alexander Robinson. Se ha confirmado que estas pruebas dieron positivo. La sustancia de Manfred Russell fue clenbuterol y la de Alexander Robinson un esteroide anabólico, del cual ya más adelante vamos a detallar. Y esto lo ha confirmado Francisco González, gerente del equipo Antigua. Los jugadores deberán declarar ante la Federación Chapina. Sí, una prueba analítica adversa lo que han recibido estos dos muchachos después de que fueron sometidos a la prueba doping en la final. Y obviamente tienen la oportunidad de defenderse, de pedir abrir la contramuestra, pero vamos a ver qué pasa. No vamos a juzgarlos, cada quien sabrá lo que pasa, pero sí se exponen a un castigo, como el pastor Robert Arias, de 2 a 4 años. Y con nosotros Edwin Fajardo, periodista de la Prensa Libre de Guatemala, uno de los medios que dieron a conocer la noticia, para que nos comente los últimos detalles de lo que está sucediendo con esta situación de dopaje allá en el fútbol guatemalteco. Bienvenido, Edwin, acá a 120 minutos. Pues muy bien, acá en Ciudad de Guatemala, ahorita los jugadores que están involucrados en este reciente caso de dopaje están llegando a la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, con quienes van a tener ellos una audiencia para empezar a dilucidar lo que se viene ahora para ellos. Como bien dicen, son dos jugadores costarricenses. En el caso de Manfred Russell es clenbuterol. El torneo pasado hubo un jugador colombiano, Juan Guillermo Baena, que jugaba para el Xelajú, que salió con esa sustancia, pero por contener niveles muy bajos, él fue absuelto de cualquier sanción. Entonces el camino con Manfred creo que va a ser el mismo. Como ustedes saben, que el clenbuterol se encuentra mucho en la carne contaminada. Entonces me imagino que él sí va a ser absuelto, pero será hasta hoy que se empiecen a dar las primeras audiencias, de escuchar a los jugadores. En el caso de Alexander Robinson, si es algo un poquito más grave su situación, derivado al componente por el cual está saliendo él con resultado analítico adverso. Entonces, según las nuevas reformas que le hicieron al reglamento de la UA, la sanción estaría para 4 años, es lo que se empieza a manejar acá en Guatemala, pero va a depender todo de lo que digan ahorita los jugadores, de cómo se defiendan ellos, de que expliquen cómo llegó esa sustancia a su cuerpo, porque además de los dos costarricenses, está un argentino, Alejandro Díaz, que fue la sensación del torneo pasado, un jugador que vino de un fútbol amateur argentino, pero acá en Guatemala fue la sensación anotando goles importantes. Y están dos porteros, el tercer portero de la selección de Guatemala, Víctor Ayala, y el suplente, que es Leonel Aroche. Cuando se van a conocer los nombres de Manfred Russell y también de Alexander Robinson, Edwin, ¿los toma ustedes por sorpresa como prensa deportiva allá en Guatemala? Pues fíjate que lastimosamente los casos de dopaje han estado acá en Guatemala año tras año. Cada vez que se hacen pruebas desde el 2011 han estado los casos salieron 4 de Comunicaciones, han salido de otros equipos. El último caso, 4 jugadores de Municipal en una final contra Comunicaciones. Y para este caso, uno como periodista deportivo siempre está anuente a que hayan casos, pero no tan pronunciados, que fueran 5 del campeón actual y 1 del subcampeón. O sea que la noticia sí ha encendido nuevamente las alarmas de qué controles están ejecutando los futbolistas para no caer en el consumo de sustancias prohibidas. Edwin, de hecho, Robert Arias también, ¿verdad? Salió... Robert Arias estuvo cuando jugó con Heredia. La pena de él fue 2 años, porque fue en el 2014, recuerdo yo. La gran ventaja de él fue que ahí el nuevo reglamento de la UA contemplaba 2 años, no había reformas. A partir del 2015, vino la UA y dijo que las sanciones las que ellos recomiendan son de 4 años. Entonces, el último caso de jugadores de Municipal, a ellos se les impusieron 2 años, pero
depende de cómo vea el caso este nuevo comité de regularización. No es el mismo comité ejecutivo que impuso el castigo, porque como repito, la UADA solo recomienda, ¿verdad? Entonces es cada federación la que tiene que colocar la sanción con el aval de FIFA. Edwin, bueno, hemos visto muchos casos de los cuales usted nos da ejemplos. ¿Usted cree que es un problema que esté atravesando el fútbol de Guatemala? No sé, tal vez una mancha ahí, o desconocimiento de los médicos, de los propios jugadores con respecto a este tema. Fíjate que acá hay dos vertientes. La primera vertiente es como el fútbol guatemalteco aún no llega a ese grado de profesionalización que se busca, como Europa, Sudamérica, por ejemplo. Hay mucho desconocimiento, uno, de los futbolistas y desconocimiento de los cuerpos médicos y de los preparadores físicos. En el último caso que estuvo implicado Municipal, que es un equipo de trayectoria, es uno de los equipos más exitosos de Guatemala, en ese caso los jugadores inculparon al club. Claramente en las audiencias ellos inculparon al club. El club vino y inculpó a los jugadores, o sea, como es un dime y direte, no sabemos realmente lo que terminó pasando en ese caso. La verdad de eso es que el club quedó absuelto de los señalamientos de los jugadores, y los jugadores sí fueron castigados con 2 años. Entonces es un problema de ambas vías, ¿verdad? Un problema tanto de los clubes que no se preocupan fehacientemente de qué es lo que están consumiendo sus deportistas, y un problema de los futbolistas por desconocimiento. En el caso de Alexander Robinson se nos hace muy raro porque es un jugador de trayectoria en Costa Rica. Incluso él, ayer creo que ustedes lo entrevistaron y él mencionaba que había pasado 2 controles antidoping en Costa Rica y que él había salido bien librado. Entonces la duda es nuevamente cómo llegó la sustancia de ellos al cuerpo propiamente, porque todo indica nuevamente que fueron complementos o suplementos alimenticios los que a ellos se les dieron. El problema es quién se los dio, si se los dio el club, el preparador físico, el médico, o fue propiamente los jugadores que tomaron esa decisión. Edwin, ante esta cantidad de casos de dopaje en Guatemala, ¿ustedes han investigado, no sé, si existe algún tipo de organización, algún tipo de red que suministre este tipo de sustancias en el fútbol guatemalteco? Fíjate que en eso está el problema ahorita, que vuelve otra vez a surgir, a ver cómo se convierte todo eso. En el último caso fue Oxipum, que también es un suplemento alimenticio, y en este caso es igual un SAR 2.2, que es el nombre que se les da el nombre técnico. E igual yo te digo que puede ser algún preparador físico que ha de estar trayendo o a recomendar eso a los futbolistas sin tener el aval de la Comisión Médica de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, ¿verdad? Muy amable, Edwin, muchas gracias. Cuídate mucho, un placer, saludos a todos. Gracias a Edwin Fajardo, periodista de la Prensa Libre de Guatemala, ya en un punto de vista más cercano de lo que se está viviendo en Guatemala, lo que se ha venido viviendo desde el 2011, que son más de 15 casos de dopaje en el fútbol guatemalteco. Y están pidiendo ya no 2 años, sino 4 años de castigo si se comprueba pues que se doparon los jugadores, y que el caso de Russell, eventualmente Andrei podría tener algún tipo de salvación porque es, digamos, alimentación. Bueno, habría que ver la cantidad, ¿verdad?, que le arroja el estudio. Bueno, con nosotros está Cristian Moraga, él es especialista en estos temas antidopaje. De hecho, Harry, nosotros recibimos un curso también con él. Claro. Y pues conoce bastante del tema. Cristian, bueno, hay 2 jugadores en Guatemala que salen pues con una prueba analítica adversa, Manfred Russell y Alexander Robinson. En el caso de Russell se nos habla de clenbuterol, y en el caso de Alexander Robinson, un esteroide anabólico. ¿Qué nos podría usted pues poner en contexto con respecto a estas 2 sustancias para ir detallando poco a poco? Cristian, bienvenido a 120 minutos. Sí, muy buenos días, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes y hablar de este tema tan interesante, lamentablemente en estas circunstancias. Efectivamente, el clenbuterol es una sustancia por ustedes y por todo el mundo bien conocida. Es un medicamento que se usa, o un principio activo que se usa en varios medicamentos, sobre todo medicamentos para el asma o jarabes para tratar patología respiratoria, ¿verdad?
Se ha visto que el clenbuterol en dosis altas o esquemas prolongados de dosificación tiene efectos anabolizantes también, de aumento de masa muscular, y también tiene un efecto importante en la reducción de la masa adiposa o del tejido adiposo. Entonces es una sustancia que por supuesto está dentro de la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje, categorizada en la lista como S1, que están todas las sustancias anabolizantes, y está prohibida para el consumo tanto fuera como dentro de competencia, ¿verdad? También es un medicamento que se usa en algunos países para engorde y para engorde de ganado, ¿verdad? Y también se puede haber una contaminación a través del consumo de esta carne, ¿verdad? En el caso del otro medicamento, que creo que fue un SARM, que es un análogo de los receptores androgénicos o un modulador de los análogos de los receptores androgénicos, que no viene siendo si bien es categorizado como un anabólico, no viene siendo un anabólico como tal, como la testosterona, por ejemplo. Es un medicamento que se usa para otro tipo de patologías, pero también es una sustancia que potencia muchísimo la masa muscular con efectos adversos muy bajos en comparación a los anabólicos regulares, ¿verdad? Es un medicamento muy específico que actúa en cierto tipo de receptores a nivel muscular para aumentar la masa muscular e incluso la masa ósea, ¿verdad? Cristian, y esta sustancia en específico, como usted lo dice así, SARM S22, es decir, ¿de qué formas puede llegar al metabolismo de algún futbolista, o cómo se adquiere, o cómo es que puede llegar al cuerpo de un jugador esto? Bueno, eso es un medicamento, porque igual que el clenbuterol fue un principio activo creado para beneficiar a cierto grupo de personas que tienen padecimientos específicos como enfermedades crónicas o deficiencias de anabólicos. Y esto puede llegar ya sea por algún medicamento que usted compra. En el mercado negro se compran montones de suplementos que claramente vienen etiquetados con las siglas, con la palabra SARM, y la gente lo compra intencionadamente. Sobre todo es muy común en la actividad de fisicoculturismo, y también o para musculación, y también se puede comprar. Se ha visto que hay contaminación con este tipo de suplementos a través de la no declaración de estas sustancias en muchos suplementos que vienen de países con controles muy pobres en cuanto a la declaración de medicamentos dentro de su etiquetado, ¿verdad? Que ingresan a este país o a cualquier otro país prácticamente de Centroamérica, y no solo Centroamérica, América Latina, sin ninguna regulación. Entonces muchas veces esos medicamentos vienen por esas vías de suplementación no declaradas. También estos medicamentos pueden ser adicionados intencionadamente en estos suplementos, haciendo ver a la gente que es un suplemento mágico, ¿verdad? Que no tiene absolutamente nada malo, pero que en realidad es todo lo contrario. Y también hay un tipo de contaminación cruzada de algún mecanismo, ya sea que a pesar de que el medicamento o el suplemento venga de una casa farmacéutica seria, puede haber sido contaminado dentro de todo el proceso de elaboración del medicamento, porque digamos que en la fábrica no únicamente se hacen vitaminas, sino que también se hacen otro tipo de medicamentos, ¿verdad? Entonces puede haber una contaminación cruzada. Sin embargo, es un medicamento una sustancia que se usa, que está bajo mucha investigación, primero que todo. Hay muchos subtipos, en este caso es el S22, que se dice que es el más potente para producir masa muscular y es el que menos efectos secundarios tiene, ¿verdad? La vía en sí, en la específica, solo el atleta la conoce, ¿verdad? La verdad absoluta, solo el atleta la conoce. Cristian, el deportista nacional y también del área cree y siente que tiene el conocimiento para ese tipo de sustancias y que no sea víctima de ello. Bueno, yo creo que se debe partir de un principio, como lo estipula
el Código Mundial, todo atleta es responsable de lo que se encuentra en su cuerpo y de lo que ingresa a su cuerpo. Si su fuente de trabajo es el deporte y está sometido a controles, yo personalmente, de sentido común, creo que cualquier trabajador cuidaría su trabajo y no lo pondría en riesgo ingiriendo, ya sea de manera intencionada o no intencionada, algún medicamento. ¿A qué me refiero no intencionada? No comprar suplementación. Ya está más que sabido que la buena alimentación viene a sustituir las grandes necesidades de suplementación, ¿verdad? Creo que el deportista es un mundo, ¿verdad? El deporte es un mundo, y dentro de ese mundillo hay muchas recomendaciones, y muchas de estas recomendaciones vienen de otros deportistas, o vienen de entrenadores, o vienen de médicos, o vienen de personal técnico, y estas no son las mejores, son poco fundamentadas, son muy empíricas, y muchas veces en el afán de encontrar pues un mejor rendimiento del atleta cae en este tipo de prácticas, ¿verdad? No estoy diciendo que sea el caso de estos atletas, pero por ejemplo clenbuterol, habría que ver. El clenbuterol no se encuentra normalmente en nuestro cuerpo, igual que los ARMS no se encuentran normalmente en nuestro cuerpo. Si estaban en una muestra de orina es porque de alguna razón llegaron ahí, alguien las introdujo al cuerpo de la persona que aportó la muestra. Entonces habría que ver qué es lo que está pasando en realidad y investigar un poco más a fondo, ¿no? O sea, escuchaba dentro de los comentarios que ustedes hicieron hace algunos minutos con el periodista, son muchos casos, y muchos casos de estos tienen equipos en común, y o sea, eso hay que investigarlo. No hay una fuente causal o un factor común que desencadena este tipo de prácticas. Eso es lo que hay que buscar, porque no es solo el atleta, vendrán otros atletas, sí, los pueden sancionar. Ahora las sanciones han aumentado, la inicial de 4 años o incluso de por vida si la sanción lo amerita, pero también el código abre una ventana para aquellos que participan en todas estas cosas como entrenadores, como médicos, para ser sancionados. Sin embargo, también las amonestaciones hay que dejarlas claras, pueden ir desde una amonestación escrita hasta disminución en las sanciones en 6 meses, 1 año, eso queda a criterio del panel de audiencia. Yo sí creo que hay un problema y hay que descubrir ese problema. No estoy diciendo que sea intencionado o que no lo sea. Sí hay que descubrirlo porque hay muchos casos con mucha cercanía en el tiempo y en un deporte en específico, ¿no? Cristian, Cristian Moraga conversando aquí en Monumental el tema del dopaje. ¿Usted considera que falta educación o falta comunicación del jugador? Porque, por ejemplo, un jugador sabe que utilizó una sustancia, no se lo reporta al médico, también no lo está usando para doparse, pero tiene sustancias dopantes que le van a perjudicar, y van a la prueba y automáticamente salen positivos. Uh-huh. Claro, yo creo que falta más que conocimiento, falta interés, porque personal hay en toda nuestra región, hay gente capacitada en dopaje, hay gente buena que conozco, buenos colegas, por ejemplo en Guatemala, hay gente del resto de los países. Yo creo que hay falta de interés del equipo, o sea, dentro de la visión que deben tener los equipos es que tienen que cuidar su inversión, y parte de cuidar su inversión es educación a los atletas. Si deben invertir en médicos, sí, claro, deben invertir en médicos, deben invertir en personal técnico y paramédicos, sí, claro, pero tienen que educarlos también. El atleta tiene que tener un compromiso de reportar cada una de las cosas y de las sustancias que ingiere, desde alcohol, que es una nueva tendencia a prohibir el alcohol dentro del deporte, que estaba prohibido para ciertos deportes. Ahora hay una tendencia que, si bien no está escrita dentro del código, hay una tendencia en las federaciones para empezar a prohibir el consumo de alcohol, porque se sabe que enmascara la EPO. Entonces, esas cosas tienen que empezar a platicarlas dentro de los equipos. Yo creo que si bien escuchando al colega de ustedes hace unos minutos, no se tienen los recursos que se tienen en Europa, pero nuestro fútbol está profesionalizado hasta cierto punto y no demanda mucho esfuerzo tener una buena comunicación entre el personal médico y el personal deportivo y los jugadores. O sea, eso es algo básico que debe haber en todo club, y debe haber una cláusula dentro de los contratos de reporte obligatorio de la sustancia, y ese médico tiene que estar en capacidad
de resolver las inquietudes y así de asumir responsabilidades también, porque antes no asumían responsabilidades, ahora los médicos, los entrenadores, los fisioterapeutas, los asistentes técnicos asumen responsabilidades con la nueva actualización del Código Mundial Antidopaje, donde pueden ser sancionados de por vida y ligados al deporte. Muy amable, Cristian, muchas gracias. Con mucho gusto, que la pasen bien. Gracias. Igual, Cristian Moraga, especialista en control antidopaje acá en Costa Rica, 10:34 de la mañana. Vamos a darle seguimiento a toda esta situación de Manfred Russell y también de Alexander Robinson en todas las plataformas de Deportes Monumental.